presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Mi Señor, ahí como estás en la presencia del Señor, te invito a que puedas cerrar los ojos, ahí en la comunión perfecta, ahí donde estamos, que podamos entrar al lugar santísimo, ese lugar donde el Señor nos permite poder entrar por su misericordia, por su amor. No sé cómo te encuentras el día de hoy, pero hoy el Señor va a hablar a tu vida, a tu corazón, ahí en lo intangible, en lo más profundo. Hoy el Señor va a abrir tu corazón. Esta palabra va a ser como espada, como nos dice Hebreos 4:12, como espada de dos filos que va a cortar, va a abrir las coyunturas, los tuétanos. Y no tan solamente los tuétanos, sino que vas a llegar a lo más profundo de tu corazón. Y va a discernir lo más profundo que hay en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tu diario vivir. Debes preparar tu corazón. Dile: Señor, heme aquí, yo preparo mi vida. Preparo mi alma, Señor, para escucharte. Preparo todo mi ser para que tú me puedas hablar, Señor. Y el Señor va a traer medicina para tu vida a través de esta palabra. A medida que se dé la palabra, el Señor va a traer regocijo, amor, liberación, sanidad. Él lo va a hacer. Yo te invito ahí como estás, que podamos escudriñar para dar comienzo a esta palabra y poder orar conforme a esta palabra. Lucas capítulo 10, verso 25. Vamos a leer el día de hoy. Lucas capítulo 10, verso 25, y lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, hablando de Jesús, haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Con simples palabras. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, amén, ¿y qué dice las Escrituras? Llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba del camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y en el verso 36 del capítulo 10 añade: amén. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos, amén, de los ladrones? Y él le respondió y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve en paz. Amén. Ve y haz tú lo mismo. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Oremos. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que derrames tu sabiduría, tu conocimiento, que puedas llegar, Señor, a cada vida, Señor, que nos sintonizan el día de hoy vía internet, vía radial, Señor, en la televisión, donde quiera que estén, alejados, amén, en reuniones. Tú puedas llegar, Señor, a cada vida, a cada corazón, y que esta palabra, Señor, a medida que vaya dándose, Señor, pueda ir penetrando a lo más profundo, Señor, del corazón del niño, de la niña, del anciano, de la anciana, del huérfano, de la viuda, del viudo, Señor, de los abuelos, de las abuelitas, del casado, del soltero. Que pueda llegar, Señor, de cada madre, Señor, que sufre en estos tiempos por sus hijos, por sus hijas. En cada hogar, Señor, que seas tú, Señor, abriendo una puerta, un camino, una esperanza. Que seas tú sanando, Señor, el corazón físico, Señor, y el corazón espiritual de las heridas, Señor. Que seas tú, Señor, sanando de toda enfermedad. Que seas tú, Señor, libertando a aquellos que se encuentran en cadena, sitiados, Señor, por los problemas, por las desazones, Señor, por no entender tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, llegando a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Lo creemos que así va a ser, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Somos tus siervos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás. Lucas. Amén. Capítulo 10, verso 25. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué haciendo, qué cosa heredaré la vida eterna? Este intérprete de la ley se usaba en aquellos escribas. Se usa este apelativo como un sinónimo de escriba, que deriva de la palabra griega que significa nómicos. Y hacía mención uno que se dedicaba al estudio de la Biblia. Imagínate, un hombre, un estudiador de la palabra se enfrentaba a aquel verbo de Dios, al mismo Señor, al mismo Dios hecho hombre.
Este intérprete de la ley, con su sabiduría humana, quería interpretar las escrituras. Quería imponer su conocimiento. Quería imponer lo que él sabía en la mente humana, en el raciocinio humano. Quería probarle a aquel que era el Verbo, como nos dice Evangelio de Juan 1:1. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Él, que estuvo desde el principio y que todas las cosas que por él fueron hechas, la luz del mundo, el Nazareno, el misericordioso, la descendencia de David, el hijo de David, estaba en medio de aquella multitud. Se paseaba por Jerusalén, se paseaba por muchos lugares de Israel, llevando el mensaje de Jesucristo, como tú estás escuchando. Quizá tú te identificas el día de hoy como un intérprete de la ley, como un escriba, porque hay muchos que hoy en día tratan de discernir las escrituras como escriba en la letra muerta, sin la ayuda del Espíritu Santo. Aquellos intérpretes de la ley eran aquellos hombres, amén, que miraban la paja de su hermano, pero el Señor le decía, no se fijaban en la viga que tenían dentro de sus ojos. Y le dijo, ¿qué haciendo o qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le respondió y le dijo en el verso 26, del capítulo 10, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Haciéndole la pregunta a aquel conocedor, aquel que intentaba tentarle al Señor. Y aquel le respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos dice en relación también esta palabra? En otra escritura, Mateo 22:35, te invito a que puedas abrir. Mateo capítulo 22, verso 35. Mateo capítulo 22, verso 35, en relación a esta palabra. Para poder entender, vamos a leerlo del verso 34 de Mateo 22. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, reconocíamos que el intérprete de la ley eran aquellos escribas, aquellos estudiadores de la Biblia. Amén, gloria a Dios. Y le preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y era en relación a lo que el Señor hablaba en Lucas 10:25, que este intérprete de la ley, no tan solamente uno, se juntaron montones de los saduceos, amén, y de los escribas, y querían probarle al Señor, a ver si el Señor estaba fundamentado en la ley, como tú quizás quieres probarle al Señor, quieres probar a tu hermano, quieres probar a tu hermana, quieres probarle al pastor, a ver si está asentado en la palabra de Dios. Quizás tú eres
uno como aquellos de los saduceos, de los fariseos, que se conocen el mandamiento, se conocen la palabra y dicen muchos: a mí nadie me va a enseñar porque yo conozco los mandamientos. Pero ¿qué hay en tu corazón? Estos intérpretes de la ley se juntaron a una y le preguntaron para tentarle al Señor, para pillar una falta en él. Si decía realmente que era hijo de Dios, tenía que entender los mandamientos. Y él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quizás tú amas también al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y te golpeas el pecho diciendo: el Señor es mi Dios, Él está aquí muy adentro, yo lo tengo, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué le dijo el Señor en relación a esta palabra? Jesús le dijo: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. ¿De cuál dos? Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba en la mente de estos saduceos, de estos escribas? Y muchos podrán decir: bueno, según lo que yo entiendo, en el verso 22, en el capítulo 22, amén, capítulo 22 del verso 34 en adelante, ¿qué segundo mandamiento hablaba el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le quería hacer entender que en la ley de Moisés, en la ley seca, como muchos pueden entender, era amar a Dios sobre todas las cosas. No importaba quién te podía llevar por adelante, tú tenías que amar a Dios. Y el que ama a Dios obedece las Escrituras. Amén. Pero el segundo le dijo: es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora tú puedes hablar en relación a tu vida. ¿Cómo te amas? ¿Cómo te identificas? ¿De qué manera te puedes identificar? ¿Y quién es tu prójimo? Podrás decir: bueno, mi prójimo es mi primo, mi tío, mi hermano, mi pariente. Ellos son mi prójimo, porque el hombre ama a los suyos. Ese es el amor carnal, es el amor, amén, familiar. Amén. Mas el Señor dice que tu prójimo, en esta relación, en este mensaje, que el prójimo era aquel hombre que fue tirado a la vera del camino. Ellos entendían en la ley seca, en la ley carnal, en la ley que le ponía un freno a la carne para que el pueblo judío obedeciera. Pero ellos no pudieron cumplir esa ley. Por eso vino el Señor a derramar sangre, a pagar ese precio, esa ley, porque esa ley tenía que ser pagada. Amén. Romanos 7:14, ¿qué nos dice? Te invito a que puedas abrir Romanos 7:14. ¿Qué nos dice en relación a esta ley? Romanos capítulo 7, te invito a que puedas abrir verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, amén, el apóstol Pablo. Amén. ¿Y qué dice? Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que, amén,
pues, gloria a Dios, bendito sea tu nombre. Del verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hablando de la ley, amén, espiritual, y de la ley física que se le había entregado al pueblo judío. La ley se había convertido espiritual. La ley, amén, de Moisés no fue abolida, porque dijo el Señor: yo no vine a abolir la ley, sino vino a que se la cumpla. Por eso el Señor le decía: amarás a tu prójimo, gloria a Dios, como a ti mismo. Para poder llegar, amén, al Señor, necesitas amar a tu prójimo. Amén. Y ese era el gran mandamiento que el Señor quería hacerle entender. Y en el verso 28, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre, amén, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo, dice la palabra, amén, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y nosotros podemos entender que aquí, en relación a la palabra, no hablaba de un familiar. No dijo: y pasó un primo y vio, amén, y pasó por ejemplo un levita y pasó de largo. Pasó, amén, un sacerdote y pasó de largo. Más vino un familiar y lo vio tirado y lo levantó. No, sino dice un samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, dijo. Tu prójimo es aquel que está tirado a la vera del camino. Tu prójimo es tu vecino. Tu prójimo es aquel amigo, aquel quizás que te hace también la guerra, aquel enemigo que tú tienes por adversario. Y crees que tu compañero de trabajo es tu enemigo porque tú no has aprendido a ver en lo espiritual, no has aprendido a ver lo que hay detrás de esa vida. Quizás hay un hombre que te hace la guerra, hay un hombre, amén, que te maltrata. Quizás tu jefe, tu jefa, amén, quizás una persona que es como una astilla, amén, en tus manos, en tu piel clavada, es una piedra en el zapato, como muchos llaman. Él es tu prójimo. Dice que este hombre, este escriba, quiso justificarse y diciendo: ¿quién es mi prójimo? Tú también podrás decir: ¿y quién es mi prójimo? Tu prójimo es aquel que tú aborreces, que tú lo tomas como enemigo. Tu prójimo es aquel que lleva quizás un cartón para acostarse fuera de tu casa. Tu prójimo es aquel que no tiene que comer y que tú miras ahí debajo del puente. Aquel que te pide quizás una moneda cuando tú sales, quizás a veces en las peatonales lo encuentras ahí en un rinconcito. Él es tu prójimo. Y si tú aprendes a mirar como aquel samaritano, hablando del buen samaritano, dice que él vino y vendó sus heridas, lo levantó, se fue conmovido a misericordia.
Mas pasó aquel sacerdote y aquel levita, pasaron de largo, y habla de dos menciones. Habla del sacerdote, y nosotros hemos sido llamados al sacerdocio según el orden de nuestro Señor. Tú que has sido un día rescatado, tú que has sido un día, amén, aquel hombre que te encontrabas en la vera del camino tirado. Tú puedes decir quizás en tu corazón endurecido: no, nunca he estado en el camino tirado. Sí, tú has estado lastimado un día cuando el Señor te ha encontrado. ¿Con qué te ha encontrado? Quizás te ha encontrado enfermo de odio, enfermo de rencor, lleno de tu alma de adulterio, de fornicación, de borrachera, de lujuria. Amén. ¿Dónde te ha encontrado el Señor? Haz una relación que el Señor te pueda llevar al tiempo pasado cuando Él te ha encontrado. Sí, Él era el samaritano que un día te encontró. Y ahora tú, siendo sacerdote, siendo ministro, siendo predicador, siendo pastor, siendo evangelista, siendo maestro de la palabra, amén, siendo apóstol, te has olvidado de aquello que sufre, de aquello que lloran. Ahora quizás tú puedes usar un saco, una corbata, un vehículo. Ya no le abres el vidrio, ya no le abres la puerta a aquellos que necesitan, a aquellos que te tienden la mano para que tú le ayudes. Te has olvidado de aquellos que necesitan, de aquellos que están en la cárcel, de aquellos que necesitan del Señor. Te has olvidado de ellos. Mateo 25, te invito a que puedas abrir. Oh Señor, Mateo 25, verso, amén, gloria a Dios, verso 42. Mateo 25, verso 42, ¿qué nos dice en relación a este mensaje? Mateo 25, verso 42, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Amén. ¿Y qué dice su palabra? Y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Amén. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que te habla el Señor en este día en relación a esta palabra que estás escuchando el día de hoy. Lo viste con hambre, viste enfermo en los hospitales. Ahora, siendo sacerdote, siendo un ministro, teniendo un título, te has olvidado de ir a aquellos lugares. Ahora, siendo pastor quizás, o siendo evangelista, o siendo ministro, apóstol, o siendo profeta, o siendo maestro de la palabra, te gusta ahora llenar estadios. Te gusta ir a lugares donde te invitan. Y muchos, hoy en día, muchos ministros usan guardaespaldas y no sé qué tantas cosas para poder cuidarse no sé de quién.
y muchos levitas. ¿Y quién eran los levitas? Los levitas eran aquellos que le ofrecían alabanza, aquellos que servían en el templo de Dios en los tiempos pasados, aquellos que eran separados para adorar al Señor. Ya no quieren ir a las cárceles, ya no quieren visitar en los hospitales, ya no quieren predicar en las calles, ya tratan en lo posible de no, amén, intercambiar conversaciones con gente que necesitan de Dios. Mas Él los llaman actualmente mundanos, los inconversos. Amén. Y muchos dicen, bueno, ellos están así porque no buscan a Dios. Ellos necesitan así porque quieren estar así. Mira aquel que se viste mal. No, porque son vagos. No quieren trabajar. Y son buenos poniendo nombres. Son buenos juzgando. Dice que este intérprete de la ley, este escriba que quiso tentarle al Señor, quiso probarle, conocía la palabra. Y estos escribas, saduceos en estos tiempos hay en muchas iglesias. Estos se caracterizaban en juzgar, en ver de lejos, en probar a ver quién tenía el Espíritu Santo de Dios, o quién tenía la razón o la palabra, quién era conforme a lo que ellos predicaban o anunciaban, quién se sujetaba a la ley. Mas el Señor le dijo hipócritas. El Señor lo hablaba duramente. ¿Por qué? Porque eran conocedor de la palabra. Pero el Señor le decía, ustedes, fariseos hipócritas, amén, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Amén. Se fijan la pajita de su hermano que tiene en el ojo, pero no se fijan la viga que tienen en los suyos. Y muchos se han convertido como estos levitas, como estos sacerdotes. Dice que ellos pasaron por el camino y lo vieron ahí medio muerto a este hombre. Amén. Y aconteció en el verso 31 de Lucas 10 que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, que dice las Escrituras, pasó de largo por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo también. Y muchos, teniendo el ministerio, teniendo un nombre, un papel pegado en la pared, porque es un papel para el Señor, es simplemente un papel. El ministerio tú lo tienes que llevar adentro de tu corazón. El ministerio tiene que estar adentro. La palabra de Dios tiene que estar sembrado en tu corazón. ¿Y por qué decía que la palabra, la ley se volvió espiritual? Porque ciertamente el Señor decía, no adulterarás en la ley de Moisés. Mas yo digo, dijo el Señor, cualquiera que mirare a una mujer ya codició juntamente con ella, adulteró con ella. Perdón, hermanos, ya adulteró con ella. Mas ¿qué dijo? No matarás, está escrito en la ley. Y más yo digo, dijo el Señor, cualquiera que aborrece a su hermano es constituido asesino. Y eso hablaba el apóstol Pablo, que la ley se volvió espiritual. La ley no fue borrada como muchos creen, que ya la ley está en el tiempo pasado, ahora debemos vivir. Amén. Todo lo nuevo en Cristo Jesús. La ley no pasó, la ley se volvió, amén, gloria a Dios, más fuerte, pero lo espiritual. Y tú vas a ser juzgado espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros en Romanos 11:11, el pueblo gentil, hemos sido comprados, hemos sido renovados, hemos sido, amén, injertados en el buen olivo. Y la palabra para nosotros es palabra espiritual. Amén. Y tú vas a ser juzgado. Tú vas a decirle al Señor, amén, como dice en
en Mateo 25, 42, Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel, Señor? Mas cuánto no lo hiciste a tus más pequeños. Mas hoy en día en las iglesias se juntan, hacen grupos, separaciones. El que tiene plata se junta con el que tiene plata. Los pobres, hermanos pobres, se juntan con los pobres. Los pastores se hacen llamar la familia pastoral. Y esto es verdad, esto no es una mentira. Y le gusta que le adoren. Le gusta, ahí viene el pastor, ahí viene el ungido. Aplaudan todos. No, el pastor tiene que dar lugar, porque lo más importante de la iglesia y de la congregación son las almas, son las ovejas. Amén, dale lo mejor al pastor, no. Amén, dale el mejor asiento al pastor, no. El pastor tiene que servir a las ovejas. El pastor tiene que ayudar. Amén. Porque si hoy está puesto el pastor, es para que cuide a las ovejas y vaya a ver quién necesita, quién está hambriento, qué ovejita está golpeada, qué ovejita está lastimada, qué enfermo necesita, qué personita necesita de Dios. Amén. Eso tiene que hacer el siervo, el buen siervo. Y no tan solamente los pastores, sino a ti, hermano, tú que eres sacerdote, tú que eres levantado para poder llevar un cargo dentro de la iglesia. Si no tienes un cargo, ya lo tienes en el Espíritu de Dios. Con solamente ser cristiano, evangélico, con haberlo aceptado al Señor, ya tienes un ministerio, ya los dones te fueron entregados. No esperes que venga un profeta y te diga, así dice el Señor, Dios te ha levantado con tal ministerio. No, de ninguna manera. Tú tienes que servir ahí donde te encuentras. Tienes que ir y predicar su palabra, salir por las calles, pedir permiso al pastor, decirle, pastor, yo necesito ir a predicar. Mas muchos hoy se esconden, tienen vergüenza. Y esto también van para los jóvenes. Los jóvenes adentro gritan, cantan, amén. Pero cuando salen afuera los salmistas, amén, no hacen nada, tienen vergüenza. Ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí si yo voy a predicar en las calles? No, se va a dañar mi personalidad, mi fama. Esa fama de mundano, esa fama de mundana que tienes quizás, que muchos te conocen en la calle como una persona inconversa, como una persona peor, amén, que aquellos que quizás no conocen a Cristo. Adentro eres una cosa y afuera eres otra. Mas el Señor te dice, debes comportarte como aquel samaritano. Y dice, pero vino un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, y vino y poniéndola en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No tan solamente lo llevó, no solamente cuidó sus heridas. La libación del vino nos habla también en Éxodo 29:40. Lo que significa el vino, no el vino contaminado, el vino lleno de alcohol para emborracharte, de ninguna manera. El vino machacado con uva, como nos dice, amén, Éxodo capítulo 29 verso 40. Y también habla de la sangre, del vino que fue convertido en sangre. Habla, amén, en 1 Corintios 11:23. Amén. Y también habla del alumbrado, amén, del aceite. ¿Qué nos dice en relación del aceite? Éxodo 27, capítulo 20. Nos habla también de ese aceite, de esa unción. Nos habla del aceite de la unción también. Éxodo 25:6 también nos habla. Amén. ¿Y qué dice? Amén, en relación al aceite en Éxodo 27:20, este aceite machacado, este aceite, amén, que sirve para que las lámparas se prendan. Y tú siendo luminar, tú necesitas de ese aceite, como también nos dice, amén, Mateo 25, que nos habla, amén, de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes imprudentes, las 5 que llenaron de aceite sus lámparas y las 5 que no llenaron, amén, sus lámparas de aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Es la unción que el Señor quiere, amén,
derramar en tu vida. Pero para poder ser un buen samaritano tienes que dejar un buen ejemplo, porque te van a ver muchos. Como nos dice también Éxodo capítulo 2, verso 13, cuando Moisés vio a 2 hebreos que reñían. Amén. Y uno golpeaba al otro y Moisés fue a intervenir. Y uno le dijo: ¿quién te ha puesto a ti por juez? Amén. O le dijo también: o me vas a matar como mataste también al egipcio. Y entonces dice que Moisés tuvo miedo, porque dijo Moisés: supieron la verdad. ¿Cómo se han enterado? Tú tienes que saber que nada está oculto delante de Dios. Todo sale a la luz, todo se manifiesta. Quizás tú quieres, amén, hacer la obra del buen samaritano dentro de tu iglesia, pero en tu barrio todos te conocen que tú eres un peleonero, un problemático, que cuando discutes te ofrecen golpe y nomás tú también te vas a los golpes y dejas la Biblia a un costado. No, de ninguna manera, no puedes vivir esa vida, porque muchos te van a ver y te van a acusar, así como le acusaron a Moisés. Amén. Éxodo capítulo 2, verso 13 habla de esa acusación. Tienes que comportarte como este samaritano, haciendo relación al mismo Jesús. Él vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Le echó aceite, le dio la unción del Espíritu Santo y le dio, amén, y le echó vino. El vino que representa la sangre de Jesús. Amén. Aceptó el Señor, le hizo quizás que acepte el Señor y le cargó en su cabalgadura. Amén, y le puso en su cabalgadura y lo llevó al mesonero y cuidó de él. El mesonero puede ser aquel lugar donde te congregas. Puedes llevarlo ahí a esa vida que necesita y puedes cuidarlo. Puedes ir a visitarlo, predicarle, enseñarle con testimonio, con palabra. Debes comportarte como aquel samaritano, la misma misericordia que Jesús tuvo contigo un día. Tú debes comportarte con Él. Él está lastimado. ¿Por qué? ¿Por qué está lastimado? Primera de Pedro 5:8 dice. Primera de Pedro, te invito a que puedas abrir capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice en relación? Gloria a Dios. Sed sobrios, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. ¿Qué nos dice de estos ladrones? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Amén. Es lo que dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que dice que el león rugiente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león, es un cachorrito, es un michilo que se cree león, pero es simplemente un espíritu, un ángel caído que fue echado del reino de los cielos para atemorizar a las vidas, y vino a la tierra y su único trabajo es poder destruir. Y muchos podrán decir: pero bueno, ¿cómo podemos saber quién le destruyó a este hombre que estaba a la vera del camino? Acá en lo físico dice, en la historia de Jesús, que vinieron unos ladrones, amén, y lo vieron, amén, medio muerto, lo dejaron medio muerto, lo cual le despojaron de todo. ¿Y qué dice también en primera de Pedro 5:8? Que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar.
esa vida que tú puedas encontrar va a ser saqueada por el enemigo, va a ser lastimada. Quizás vas a encontrar sin trabajo, lo vas a encontrar separado de su esposa, de su esposo, lo vas a encontrar tirado al abandono. Pero no es para que tú te comportes como los escribas, como los fariseos, que los juzgues, sino que seas como aquel samaritano que un día te curó a ti. Y si el Señor te ha curado es para que tú también puedas hacer lo mismo, porque el Señor le dijo en el verso 37 del capítulo 10 de Lucas, Él le dijo, amén, gloria a Dios. Del 36 vamos a leer para poder entender del verso 10. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No dijo, amén, aquel hombre intérprete de la ley, mi primo, mi tío, mi pariente. No puedes rondear todo el tiempo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu sobrino, en tu tío, en tu vida. No, ya tienes que crecer, tienes que madurar y salir afuera a buscar a aquellos que necesitan del Señor. Y le dijo, ¿quién de estos tres que te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Imagínate cómo estaba el intérprete de la ley, amén, ahí esperando para poder responder, amén, si respondía bien, porque estaba frente del Mesías, frente del Hijo de Dios, aquel que creó la Biblia, aquel que tuvo desde el principio, del alfa al omega, el que era y el que es y el que ha de venir. ¿Y qué le dijo? Amén. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, le dijo. ¿Quién es tu prójimo? Y aquí hay algo importante que también dijo el Señor. ¡Cuidádmelo! En el verso 35 dijo del capítulo 10 de Lucas. 35, verso 35 del capítulo 10. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuidadme, y todo aquel que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Y cuándo será aquel día? Cuando sientas esta trompeta que suene por tu vida. Él ha de venir por aquel que ha dejado de tu vida. Y cuando comiencen todos los juicios y se proceda al arrebatamiento, Él ha de venir. ¡Oh, Señor! Santo eres mi Dios. Amén. Ha de venir al mesón o al mesonero. Y aquellos dueños de los mesoneros son los pastores, son los siervos, eres tú. Quizás puedes decir ahora, no, pero yo no tengo el ministerio de pastor. Pero Él te ha dejado a cargo de tu barrio,
del lugar donde tú estás, en tu familia. Él te ha dejado a cargo de tus hijos, del vecino, de aquel de la esquina que vive en tu hogar, cerca de tu hogar. Tú vas a rendirle cuenta por ellos, por tus amigos. Para ti, joven, también, que vas a la universidad, a los colegios, tú le vas a rendir cuenta por cada alma que parta, porque Él te ha curado. Él te ha puesto vino y aceite. Te ha dado la unción del Espíritu Santo, que es el aceite, y te ha dado el vino, que representa la sangre de Jesucristo, para que te limpies todos los días, para tener derecho al árbol de la vida. Ahora, ¿cómo te encuentras? Y Él le dijo en el verso 37, el que usó de misericordia con él. Amén. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Estás haciendo lo mismo con tu prójimo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es la pregunta que te hace el Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué manera estás viviendo? ¿Estás viviendo como aquel samaritano? ¿O estás viviendo? Amén. Como una persona que no conoce al Señor. ¿O estás viviendo, ignorando el sufrimiento de aquellas vidas que necesitan del Señor? Tiene que ser más que palabras, sino hechos. Ese amor, Señor, ese amor Cierra que tus solo ojos. tú puedes dar. Quiero expresar mi gratitud Sí, a ti, que me has dado todo. el agradecimiento puede venir a través Una oración del servicio. no bastaría. Debes ser agradecido, lleno de gratitud Ni el tiempo en lo que Él hizo contigo. toda Tienes que volcar vida. y hacer lo mismo. Oh, sí, Señor. Ora al Señor. Cierra tus ojos. Es más que palabras. Oh Señor, exprésale. Y es más que una canción. Quiero vivir. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. ¿De dónde te sacó el Señor? Que haya siempre ¿De qué la lugar? pasión ¿De qué lugar te sacó? de amarte con ¿Cómo te mi encontrabas vida cuando Él te encontró? entera. ¿Te encontrabas a la vera del camino? Porque es más que palabras. Habla con Él. Habla, hermano, acércate. Ira, sana, braosna. Acércate a Él. Acércate a Él. Acércate. Habla con Él, hermano. Habla con Él. Que el Señor te muestre quiénes son tu prójimo. ¿Quién es aquel que necesita del Señor? Y la mejor manera que le vas a poder expresar, yendo a predicar, yendo a levantar, yendo a ungir a aquellos que están a las veras del camino con aceite y vino.
Aleluya. Una oración no bastaría. Ni el tiempo, Jesús, ni el tiempo de toda una Oh, Señor, dile, Señor. es más que palabras. Sí, Señor, más que palabras. Y es más que una canción. Dile, Señor, yo quiero vivir. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Predicando La pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Sí, Señor. Y es más que una canción. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. No solo son canciones o melodías, con cada alabanza, Señor, entregamos nuestras vidas. Señor, expresamos lo que hay en nuestros corazones, porque no solo son palabras, es adoración al Rey, aquel Rey de Reyes, mi Jesús, mi Jesús. Yo quiero vivir día a día contigo. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy y que haya siempre la pasión. Oh, Señor. De amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras. Si no son obras, no solamente palabras, Señor, Es más que palabras. sino también ir con las obras, obrando, caminando, Más que llevando tu palabra en cada lugar, en cada sector, más que una levantando, Señor, canción. aquellos que necesitan de tu amor. Son más que palabras. Oh, Señor, santo eres, mi Rey, Gracias, Señor. mi Jesús. Dile conmigo, gracias, Señor. Gracias, Gracias por tu salvación, por esa grande salvación. gracias. En el nombre de Jesús. Ahí, ¿cómo estás? Dale gracias al Señor. Que tu vida no gire alrededor solamente tuya, sino que puedas mirar como aquel samaritano y poder correr por aquellas vidas que necesitan del Señor. Y que puedas levantar a aquellos que están angustiados, llenos de problemas, enfermos, tomarlo en tus brazos y echarle aceite y vino y llevarle a la congregación para que sean alimentados cada día. Yo te invito ahí como estás que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ha llegado a mi corazón, ha llegado a lo más profundo de mi vida, Señor. Señor, no entendía lo que era en relación a esta palabra del buen samaritano, pero ahora puedo entender, Señor, que nosotros somos aquellos samaritanos, Señor, que tú has levantado, Señor, millones de samaritanos, y que tu palabra nos dice que hagamos lo mismo que tú hiciste con nosotros y con el mundo entero. Voy a ir por aquellos, Señor, que necesitan de ti, quizás en mi trabajo, en el lugar donde yo estoy, bajo el puente donde cruzo todos los días. Me voy a parar, Señor, y voy a ofrecerle
tu comida espiritual, y no tan solamente tu comida espiritual, sino su comida física. Y voy a orar por ellos, lo voy a vendar, lo voy a echar vino y aceite, Señor, y lo voy a llevar al mesonero. Voy a llevarlo, Señor, para que puedan recibir de tu palabra. Perdóname, Señor, si he vivido ignorando todo esto. No entendía, Señor, pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, Señor, que en aquel día tú me dirás: Señor, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve en la cárcel. Y yo diré aquel día: Señor, ¿cuándo te hemos visto, Señor? Y el Señor dirá: por cuanto no lo hiciste a aquello más pequeño, no me lo hiciste a mí. En cada vida, Señor, te reflejas tú, Señor. Y debo aprender a no ser como aquellos fariseos, Señor, como aquellos saduceos. A no criticarlo, a no acusarlos. Son vidas que necesitan de ti, Señor. Gracias. Y que en mí puedan ver, Señor, al mismo Jesús obrando, caminando, curando, sanando, predicando. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Si quieres aceptarlo, Señor, lo puedes decir el día de hoy. Si quieres reconciliarte, puedes decir: Padre Celestial, hoy quiero reconciliarme, quiero aceptarte como mi Dios y Salvador. Anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Señor. Como te llames, Carlos, Juan, Daniel, Ezequiel, Norma, como te llames. Dile: Señor, ahora soy tu hijo, soy tu hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Aleluya, 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 Señor.